¿Cómo están, hermanos? Siguen ahí presentes. Un gusto saludarlos en esta nueva mañana, ya estando en este día domingo 24, ¿sí? 24 de enero de este año 2021, que hemos comenzado hace tan solo unos días, unas semanas. Estamos celebrando este nuevo culto, este nuevo tiempo juntos, compartiendo, nos estamos congregando. Esta es nuestra manera de congregarnos. Ha sido la forma de hacerlo en estos días, por lo tanto damos gracias que tenemos la oportunidad de hacerlo. Espero que usted esté bien, hermano, hermana, junto a la familia. Saludos a los niños, saludos a los jóvenes también, y saludos a todos nuestros hermanos que también están pasando por alguna clase de dificultad, por alguna enfermedad u otra situación. Vamos a estar orando por todo ello luego en el transcurso de este culto, al final ahí con el hermano Alex. Hermanos, durante este mes de enero hemos estado nosotros reflexionando acerca de ocupar nuestro llamado como discípulos, porque es bueno reconocer que no solo somos creyentes en Cristo, no solo hemos venido a acercarnos al Señor para creer en Él y desde esa fe, desde ese arrepentimiento, recibir el perdón de nuestros pecados, recibir esta nueva vida, ser salvados, lavados, limpiados, regenerados, ya es el punto de partida. Por lo tanto, no hay que desconocer que esto no se acaba con ser creyente, no está completa la obra. Lo que viene a continuación es entender, comprender que tú y yo, hermanos, debemos tomar ese lugar al lado de Jesús como un discípulo de Él, un discípulo que está dispuesto a aprender, a mirar la vida que vive el Maestro, para que esa vida se impregne en nosotros y a la vez nosotros podamos enseñarles a otros. Eso es ser un discípulo, ese es el discipulado. En otras palabras, como decía alguien, es transmisión de vida, transmisión de vida. Así que durante este mes de enero, ¿ya? Y que todavía nos queda un domingo más, el próximo 31, hemos estado poniendo la base, el piso de lo que significa ocupar nuestro lugar como discípulos, ¿ya? Y hoy día vamos entonces a reflexionar y seguir avanzando en este título, en esta predicación, en esta reflexión que le he puesto como título El corazón del discípulo, el corazón del discípulo. Y vamos entonces para ello buscar en el libro de los Hechos capítulo 10. Aquí en el libro de los Hechos hay una historia interesante. Me recuerdo que el día viernes, en el devocional que tenemos a las 7 de la mañana, miércoles y viernes, hubo una hermana que nos contó su testimonio. Ella nos pidió un espacio, que yo había abierto la puerta para que alguien quisiera contar su testimonio, y contó su testimonio. No voy a referirme a este testimonio, pero ¿por qué lo cito? Porque de alguna manera lo que vamos a leer es un testimonio. Cuando ocurre, y después que pasa el tiempo, de seguro quien protagoniza los hechos que están justamente en el libro de los Hechos, posteriormente puede contar su testimonio. Nos vamos a referir a estos dos protagonistas, entre comillas, donde cada uno con los años podría haber contado el testimonio de esta experiencia que está relatada acá y que ocurre en la ciudad de Cesarea, allá muy lejos de acá, en la costa, diríamos, del mar Mediterráneo. Y ocurre esto posterior, por supuesto, a la muerte, a la resurrección y a la ascensión del Señor Jesús. Ocurre en el contexto de estos primeros años, este primer tiempo del avance de la predicación del Evangelio, para que todo el mundo pueda conocer, al menos el mundo conocido, todo el mundo pueda acercarse al Evangelio de Jesucristo. Son los primeros años, es el primer tiempo, pero también es un tiempo donde esta cortina se está abriendo poco a poco para irle mostrando a los discípulos, a estos que estuvieron con el Señor, cómo era este plan de Dios, donde ellos conocieron una parte de ello, aunque fueron preparados por el Maestro, pero no estaban preparados todavía para entender cómo este Evangelio se estaba expandiendo, se estaba abriendo y se estaba dando la oportunidad para que otros lo pudieran conocer. Son las cosas que a veces al principio uno comprende, se da cuenta que al principio uno comprendía solo una parte, le faltaba mucho más por comprender. Bueno, una experiencia de todos nosotros. Así que aquí, hermanos, tenemos un testimonio. Hechos capítulo 10. Acompáñenme en la lectura de allí
No va a aparecer el texto en pantalla, estamos con un problema de conexión, así que vamos a usar la menor cantidad de herramientas para que esta conexión, esta transmisión pueda llegar estable hasta sus hogares. Pero abra su Biblia o encienda su Biblia ya y mire conmigo Hechos capítulo 10. Voy a leer solo los primeros versículos hasta el 8, pero el resto de la historia usted la puede leer en su casa, ¿le parece? Hechos 10:1. Leo la versión NBI, Nueva Versión Internacional. Dice: vivía en Cesarea un centurión llamado Cornelio, del regimiento conocido como el Italiano, dice acá. Él y toda su familia eran devotos y temerosos de Dios. Realizaba muchas obras de beneficencia para el pueblo de Israel y oraba a Dios constantemente. Un día, como a las 3 de la tarde, la hora novena, dice la Reina Valera, un día tuvo una visión. ¿Y qué vio en esa visión? Vio claramente un ángel de Dios que se le acercaba y le decía: Cornelio, por su nombre. ¿Qué quieres, Señor?, le preguntó Cornelio, mirando fijamente y con mucho ¿qué? Con mucho miedo, dice acá. Y le dice el ángel: Dios ha recibido tus oraciones y tus obras de beneficencia, de amor, de bondad, como una ofrenda, le contesta el ángel. Y le dice: envía de inmediato a algunos hombres, ¿a dónde? A Jope. También era un lugar marítimo, pero al sur de donde estaba en este caso Cornelio, en Cesarea. Envía hombres a Jope para que hagan venir a un tal Simón apodado Pedro. Él se hospeda con Simón el curtidor, que tiene su casa junto al mar. Termina el mensaje, así que después que se fue el ángel que le había hablado, Cornelio llamó a 2 de sus siervos y a un soldado devoto, a los que le servían regularmente. Les explicó todo lo que había sucedido. ¿Y qué pasó? Los envió entonces a Jope. Hermanos, hasta allí, hasta el momento. Usted seguramente ha leído este relato, ¿ya? El cual tiene y nos muestra de alguna manera el corazón de un discípulo, el corazón del discípulo. Porque podemos hablar de muchos temas que pueden ser buenos, pero qué importante es el corazón, qué importante es la sustancia y de qué está hecho, y la disposición y la actitud que pueda tener un hombre y una mujer que han creído en Cristo. Porque alguien puede ser un verdadero creyente, pero faltarle algo para poder seguir creciendo. Pero volviendo al texto bíblico, para de ahí sacar nuestra reflexión y nuestra enseñanza, claro, se trata de este centurión llamado Cornelio, ¿ya? De un regimiento llamado el Italiano o la Italiana, dependiendo de la versión, un centurión, un hombre romano, un jefe, un encargado de una tropa de soldados romanos que era importante. Y cuando alguien está encargado de una tropa de romanos, de un regimiento de soldados romanos, hay de por medio y por ende otros contextos y otros factores que de alguna manera nos acercan a entender quién era Cornelio. Si era un centurión romano, ya por el hecho de ser romano, obviamente tenía una posición, porque era el imperio que gobernaba, el imperio que se había tomado estas tierras, el imperio que avanzaba para tomarse todo y gobernar y establecer este imperio, como bien digo. Y eso, por supuesto, significaba que los que estaban allí tenían que estar a la obediencia de este imperio, un romano. Y no solamente un romano, sino que como dicen, un centurión, que puede haber sido un hombre encargado de más, incluso, no solo de 100, no solo de una centuria o 100 soldados, sino que de muchos más soldados, y por lo tanto eso implicaba que era una persona que podía tener cierta situación acomodada, ¿ya? Cierto rango importante que destacaba por el resto. No era cualquier tipo, no era cualquier soldado, era alguien con autoridad. Y en quien se había delegado la autoridad, en este caso de César, el emperador romano. Nos imaginamos que tenía un buen lugar donde vivir, un buen palacio tal vez, como sucedía con muchos gobernadores romanos, no sabemos en el caso de este Cornelio, pero aparentemente tenía una situación bien acomodada, un romano, ¿ya? Y por lo general los romanos despreciaban a los judíos y a todos los pueblos que ellos conquistaban, los tenían por inferiores.
pero llama la atención el corazón que tenía este romano, lo cual no era, no voy a decir normal, sino que voy a decir no era habitual. Era extraño encontrarse a alguien que procedía de un imperio cuya intención era tomarse las tierras, conquistar y expandirse, ¿ya? Y ahí establecerse en estas tierras, que tuviera él este tipo de corazón. Un corazón donde la palabra de Dios dice que él y toda su familia eran devotos y temerosos de Dios. Además, producto de esta actitud que ellos tenían interiormente, se exteriorizaba, se demostraba, no solamente decían yo amo a Dios y creo en Dios, sino que lo demuestran, porque realizaban muchas obras, dice acá, de beneficencia para el pueblo de Israel y oraba a Dios constantemente. Uno podría decir, este tipo es de otro mundo, no calza, no cuadra, parece que no corresponde con el perfil del romano. Porque un judío que ve a un romano lo ve como un usurpador, que se quiere tomar las tierras, que toma a hombres judíos y los coloca como publicanos para cobrar impuestos a sus propios compatriotas y entonces ellos quedarse con una parte y entregar el resto del tributo al emperador, ¿ya? O a los representantes del emperador. Por lo tanto, un judío cuando ve a un romano sabía que ese romano si se acercaba y te pasaba lo que ese romano estaba llevando como una carga y le te decía, tú ven para acá, llévame esto hasta allá, el judío tenía que hacerlo. Por eso que Jesús, ¿recuerdan lo que dijo? Si viene tu hermano o alguien y te pide que lleves con él su carga por una milla, ve con él dos. O sea, hace más de lo que te están pidiendo. Entonces, un judío al ver acercarse a un romano podía temblarles las rodillas perfectamente. No sabía qué podía pasar. Eran los romanos los que habían impuesto esta forma de muerte, de castigo, de sentencia, como era la crucifixión. Una forma de muerte y de sentencia y de castigo bastante cruenta. Entonces, ver a un romano no era sencillo, no era fácil. Por supuesto, en el corazón del judío era, déjennos tranquilos, váyanse de aquí, estábamos bien. Y verlos allí había que habituarse a tenerlos todos los días, despertarse en la mañana y saber que ellos estaban ahí y tal vez no había esperanza de ver la luz de la libertad. Por eso que digo, hermanos, parece que este romano es de otro mundo, ¿ya? Tiene un corazón, tiene una actitud, una forma de ser tan distinta y tan diferente. Hasta alguno podría pensar, este era mejor que hasta un mismo judío, un mismo hebreo que había crecido con el conocimiento de la ley de Moisés, conocía el sistema religioso, conocía la ley, habían sido acostumbrados a creer en un solo Dios, a diferencia de los otros pueblos. Parece que siendo romano, siendo un gentil, o sea, es decir, uno que no es judío, parece que su corazón, su calidad de vida es hasta mejor que la de un mismo judío, de quien uno podría esperar una condición religiosa, moral, mucho más elevada que el resto de los pueblos. Entonces, hermanos, si le pasa a usted lo mismo, que uno ve personas en muchos lugares y parece que son mejores que uno que conoce al Señor, que ama al Señor, parece que es personas que tienen más iniciativa, tienen un corazón generoso, les brota por los puros estar atentos de cualquier necesidad y reaccionar y actuar rápidamente dejando lo que tienen allí. Uno los ve correr. Acá me pasa que acá tenemos algunos vecinos que son bastante generosos y en medio de esta pandemia se han movido de una manera y uno dice, no, uno no puede quedarse un poco atrás, ya escondido en sus cuatro paredes y tiene que estar de alguna manera ahí. Oye, ¿en qué puedo ayudar? Pero de verdad, parece que este romano le lleva una tremenda ventaja a cualquier hombre y especialmente a un judío. Bueno, esa es la vida habitual, que obviamente se podía hacer esta clase de obras porque tenía cierta condición económica, cierto estatus que le permitía. Y eso también dice que cuando uno tiene y recibe de Dios, no es para disfrutarlo para uno, sino que lo que de Dios recibimos conlleva una tremenda responsabilidad. Si Dios te ha dado, si Dios me ha dado, es para compartirlo. Y parece que este Cornelio, y no teniendo esta formación, esta base judía, hebrea, tenía una formación especial. La pregunta que me hago, ¿quién le enseñó a Cornelio a ser de esta manera? ¿A los pies de quién pudo haber estado para decirle a Cornelio, si tú tienes un grado de autoridad, no lo uses para recibir privilegios,
sino que privilegia a otros, sirve a otros. ¿Quién le dijo a Cornelio, a los pies de qué maestro pudo haber estado sentado Cornelio, que algún día escuchó decirle que la autoridad, que los puestos y los cargos no es para sentir vanagloria, orgullo, sino que si alguien tiene un puesto, un cargo es para servir al resto? ¿Quién le dijo a Cornelio un principio tan básico de lo que significa el liderazgo, de lo que significa tener autoridad sobre los hombros, ¿ya? Que es para servir a los... ¿Quién se lo dijo? Me pregunto en estas cosas que tal vez el texto bíblico no menciona. Pero si Cornelio está en esta posición y llegó a este punto, alguien o algo lo llevó, me imagino yo, a ser lo que es. No obstante que está sirviendo a un imperio que gobierna, que usurpa tierra, que las toma. Sin embargo, él proyecta otra imagen, da otro testimonio. Cualquiera que viera a Cornelio, aléjense de él representa al imperio opositor, usurpador. Pero sin embargo, lo que hacía Cornelio hacía que la gente de seguro se acercara a él. Parece que este testimonio fuese aún más fuerte, hablara más fuerte de lo que tal vez alguien viera o ese traje de soldado romano estuviese representando. Eso parece que es el testimonio que hablaba, las obras que él hacía. Por supuesto, usted sabe que nuestras obras, nuestros hechos siempre van a hablar más fuerte que uno no alcanza a escuchar las palabras que uno dice. Así que parece que Cornelio lo sabía. No sé si algún maestro o un rabino se lo habrá enseñado, pero si llega Cornelio a este punto es porque tenía un fondo. No lo sé. No sé si algún día lo sabremos, pero es interesante ver. Bueno, esta era la vida de Cornelio, el corazón de alguien que todavía no era un discípulo de Jesús, pero ya tenía este corazón, ya tenía de alguna manera el corazón del discípulo, estaba en él, no siendo aún un discípulo de Jesús. Y hermanos, y qué interesante, si bien es cierto el libro de los Hechos no es un libro de doctrina, por supuesto lo sabemos, pero es interesante reflexionar en algunos aspectos y facetas de cómo el texto se va desarrollando. Uno pudiese pensar lo que hacía Cornelio le había garantizado la entrada al cielo. Como decimos en broma, él se había ganado ya tantas perlas en su corona que ya tenía asegurada la entrada al cielo. Por supuesto, cualquiera lo pensaría y lo diría, pero no. El texto bíblico señala claramente de alguna manera que si bien es cierto, esto era agradable, por supuesto, para Dios, pero faltaba algo, no estaba completo. Qué extraño, parece que estuviese completo. Un hombre con familia, con autoridad, un hombre que ayuda a la sociedad, que se gana el agrado de la gente a su alrededor, parece que estuviese completo, pero algo falta. Y no sé si hay alguien en esta mañana, en esta hora que estará escuchando, tal vez que se identifica con Cornelio, puede decir, yo tengo todo, tengo esto, estoy agradecido por esto, tengo situación, tengo amigos, tengo familia, tengo todo, tengo cariño, pero me falta algo. Y así le pasaba a Cornelio. Cornelio representa la clase de hombres o el tipo de hombres y de mujeres que están en todas partes, que teniendo mucho, aún les falta algo, aún no están completos. Aún parece que falta por encontrar y descubrir algo distinto, algo nuevo, o tal vez algo más profundo. Y así es. Y Dios que lo sabe, y Dios que sabe y conoce el corazón de Cornelio y también conoce tu corazón, es que ese día, un día X, a las 3 de la tarde, a la hora novena, recibe la visita de un ángel, como haya sido esta visita, y le dice, ¿qué quieres, Señor? Llama a Cornelio por su nombre. Dios ha visto, Dios ha recibido tus oraciones, tus obras, y las ha recibido como una ofrenda que a Dios le agrada. Claro que sí, pero no es suficiente, de alguna manera está diciendo el ángel. No está en el texto, pero uno infiere como no es suficiente. Y le dice, envía de inmediato a una delegación para que vayan a Jope y busquen a un tal Simón que habita en la casa de un tal curtidor, está allá en Jope, hazle traer, porque él te va a decir, él te va a contar, él tiene algo que contarte. Bueno, ustedes conocen la historia. Es así que sucedió. Mientras esto sucedía ya en Cesarea, paralelamente allá hacia el sur de estas tierras, allá en Jope, Simón se había subido ahí al techo de su casa donde él vivía, ya para tener un tiempo de oración, de reflexión. Tuvo un momento de hambre y en ese éxtasis vio bajar una sábana. Usted lea ahí a continuación el versículo 11 del capítulo 10 de Hechos. Vio bajar una sábana atada en sus puntas y en su interior había toda clase de ¿qué? De cuadrúpedos, ya había toda clase de reptiles y aves que bajaban, y estos animales en medio de la sábana
y la voz del cielo que le dice: Pedro, ya que tienes hambre, mata y come. Y Pedro, claro, el rechazo de Pedro inmediatamente: Señor, le dice a la voz, yo nunca he comido cosa inmunda o cosa impura, porque un judío le estaba prohibido justamente comer de ciertas clases de animales. Y los que estaban ahí frente a los ojos de Pedro era esa clase de animales que la ley mosaica decían que eran inmundos, que eran impuros, y un judío no podía entonces comer. Esto ocurre 3 veces y sin ninguna explicación. No lo entiende Pedro, no lo comprende. Cuando en ese momento está pensando en esta visión que acaba de ocurrir, llegan estos hombres que venían viajando desde Cesarea, desde el norte, llegan entonces a Jope y preguntando en este caso, por Simón Pedro. Bueno, al final Pedro pregunta: ¿quiénes son ustedes? ¿Por qué han venido hasta acá? Y al final, al otro día, parten rumbo entonces a Cesarea, rumbo al norte, donde estaba entonces Cornelio y su familia. Cuando llegan allá, Cornelio está esperándolos con los parientes y amigos íntimos que había reunido. No se encontró solo con Cornelio, sino que Cornelio, durante este tiempo que esperaba que esta delegación trajeran a Pedro a la casa, que había hecho Cornelio, aparte de sus obras, aparte de sus oraciones, aparte de la actitud que estaba teniendo, de la generosidad que expresaba prácticamente todo el tiempo hacia Israel, no hacia los romanos, sino que hacia el pueblo de Israel, hacia los propios judíos, los mismos judíos, es que viene justamente Cornelio y prepara justamente y llena su casa de parientes, llena su casa de amigos íntimos que él se había encargado de reunir. Miren la iniciativa que tiene Pedro, de verdad, que tiene Cornelio. De verdad que uno piensa, ¿quién le dice todas estas cosas? ¿Cómo es que tiene este corazón? Este corazón, el corazón de un discípulo, es algo que se construye, es algo que se trabaja. No es algo pasivo, no es algo que uno pudiese esperar que se va a producir solo, sino que hay que tener una disposición, hay que tener un trabajo con nuestra propia vida, con nuestro propio corazón. Por eso que yo siempre digo, hermanos, que uno está tan ocupado con su propia vida y no tiene tiempo de andar mirando la vida de los demás, lo que hacen, lo que lo hacen, si lo hacen bien, lo hacen mal. El que hace eso y está todo el tiempo mirando a los demás es porque no se ha detenido a mirar su propia vida. Tenemos tanto trabajo que hacer con nosotros, tenemos tanto que construir, tanto que edificar, tanto que erradicar, tanto que limar en nosotros, tanto que trabajar, tanto que pulir, tanto que dejar en las manos del alfarero para que ponga las manos sobre nuestra vida, que uno no tiene tiempo de andar mirando la paja que está en el ojo de los hermanos cuando hay una tremenda viga en nuestro ojo. Entonces, si Cornelio es de esta manera, hermanos, si Cornelio de esta manera, de alguien aprendió. Imagínense lo que está por llegar a la vida de Cornelio, encontrarse con el maestro de toda la historia, con este maestro que de seguro se va a encontrar con una cantidad mayor de enseñanzas, de virtudes, de valores, que los que hasta ahora habían hecho de Cornelio la clase de hombre que está demostrando delante de todos. Bueno, llegan a encontrarse, llega Pedro, llega Cornelio. ¿Qué hace Cornelio? Se inclina como para adorarle. Imagínense, hermanos, esto no es menor, no podemos leer el texto sin entender el contexto. Es un romano que viene y se inclina y le rinde homenaje a un judío. ¿Cuándo se ha visto esto? ¿Ya? Es el general inclinándose ante el soldado. Es todo al revés. Parece que de verdad Cornelio está representando, miren hermanos, de verdad Cornelio está representando un principio del reino de Dios que todavía él no conoce, pero ya lo está viviendo, sabiendo que el que se humilla es exaltado, que Dios resiste a los soberbios y la gracia a los humildes. ¿Quién se lo dijo? ¿Lo habrá escuchado antes? Incluso ni siquiera todavía estaba escrito en los textos que acabo de citar. Pero ya lo estaba viviendo en su corazón, le faltaba algo. Un romano, un soldado, un general romano inclinándose ante un judío que venía de ser un pescador. Hermanos, de verdad que esto es algo que el Espíritu Santo obra y uno ve que está obrando en la vida de este hombre, que tiene el corazón de un discípulo, el corazón del discípulo, aún sin serlo todavía.
Pedro le dice, por supuesto, inmediatamente, ¿qué es lo que tiene que hacer un discípulo siempre? Ponte de pie, que solo soy un hombre como tú. Eso es lo que tiene que hacer un discípulo. Nunca creerse el cuento de que yo soy autoridad y por lo tanto debo recibir de los demás que se inclinen ante mí. Si tú eres un hombre, una mujer que tiene autoridad en el Evangelio, en el reino de Dios, aquí está justamente Pedro mostrando cuál es el corazón del discípulo. No estamos llamados a recibir homenajes, pleitesía y la inclinación de los demás. No, estamos llamados a decirle a los demás, sí, tengo un cargo, pero yo soy igual que tú. Soy igual que tú. Somos iguales unos a otros. O sea, un Pedro con el corazón de discípulo, un Cornelio también con un corazón de discípulo, lo siéndolo todavía. Bueno, y Pedro en la conversación que tienen ahí antes de entrar a la casa le dice, ustedes saben bien que nuestra ley prohíbe que un judío, estoy leyendo el versículo 28, ustedes saben muy bien que nuestra ley prohíbe que un judío se junte con un extranjero o lo visite. Pero Dios me ha mostrado, Dios es el que prepara todas las cosas porque Él conoce lo que ha de venir. Pero Dios me ha hecho ver que nadie o que a nadie debo llamar impuro, inmundo. Por eso, cuando mandaron por mí, vine sin poner objeción, sin cuestionar. Ahora permítanme preguntarles para qué me hicieron venir. Y ahora es la oportunidad de Cornelio y le cuenta a Simón Pedro, esta visión tuve, un ángel me mandó y por eso ellos llegaron hasta tu casa y por eso te han traído hasta acá, porque tienes algo que contarnos. ¿Y cómo tienes algo que contarnos? ¿Qué importa que sea judío? Aquí Cornelio está poniendo la atención en el mensaje, más que en el mensajero, porque lo más importante es el mensaje. Aunque el portador del mensaje también es relevante, pero aunque ese mensajero sea un judío, sea un hebreo, sea alguien que viene de ser un pescador, ya sea alguien del pueblo, ¿qué importa cuando el mensaje que trae es relevante? Cornelio lo entiende y cree que no es solo él que debe beneficiarse con el mensaje, sino que también su familia, sus parientes y sus amigos son más íntimos. La casa está repleta. Menos mal que no había coronavirus en esos días, porque el aforo habría estado pasado. Pero está la casa llena. Qué bueno que era así. Y ahí es cuando, para escuchar, dice Cornelio en el versículo 33, para escuchar todo lo que el Señor te ha encomendado, que nos diga. Aquí estamos listos. Te escuchamos. Abre tu micrófono, diríamos si estuviésemos en Zoom. Abre tu micrófono. Y comienza Pedro a decir, ahora comprendo que en realidad para Dios no hay favoritismo. Dios no hace acepción de personas. Y comienza Pedro a hablar con toda libertad cuando ya Dios había preparado el corazón de Pedro y le había dicho, no lo llames inmundo, no lo llames impuro, porque lo que yo he limpiado, lo que yo he santificado ya está hecho de alguna manera. Así que Pedro, con toda libertad, aunque la ley le prohibía, esta barrera había sido quitada encima, había sido levantada y Pedro entonces puede acceder y entrar libremente y comienza a abrir sus labios para hablar de Jesucristo. Y en el versículo 43, mientras él está disertando, mientras él está predicando, dice, de él dan testimonio, de Jesucristo dan testimonio todos los profetas, que todo el que cree en él recibe por medio de su nombre el perdón de los pecados. Dice esto, cuando Pedro todavía estaba hablando, el Espíritu Santo descendió sobre todos los que escuchaban el mensaje y recibieron la confirmación de ser hechos hijos de Dios. Y en el versículo 47 pregunta, ¿acaso puede alguien negar el agua para que sean bautizados los que han recibido el Espíritu Santo? Lo mismo que nosotros reciben el Espíritu Santo como confirmación de que han creído en Jesucristo, de que han recibido el mensaje, son integrados, son adoptados como hijos e integrados a la iglesia, y ese mismo día además, hermanos, son entonces bautizados. Estimados hermanos, como les decía en un principio, este es un testimonio para contar, un testimonio que el mismo Cornelio, días después, años después, él puede contar a sus amigos, a sus parientes, a los mismos otros generales del Imperio Romano. Es un testimonio que el mismo Pedro
Claro que tiene que contar, porque después es llamado a comparecer para preguntarle a Pedro: Pedro, ¿qué pasó siendo un judío? Tú entraste a la casa de un gentil, de un romano, de alguien que es considerado inmundo, pagano. ¿Cómo fue eso? Explícanos, Pedro. Y Pedro tuvo que contar ahí en Hechos capítulo 15, más adelante, y ahí los discípulos comprendieron que el evangelio no era solo para los judíos, sino que para todos los pueblos, para todos los gentiles. Hermanos, el tema de hoy, ¿cuál es el título? El corazón del discípulo. El que no era discípulo se convierte en discípulo. El que no era discípulo de Jesús llega a conocer al Jesús, al Maestro, y de él se convierte en un discípulo. Qué importante, hermanos. Si este Cornelio ya tenía este corazón de discípulo antes de convertirse, ¿cuánto más debe tener este corazón alguien que ya es un discípulo de Cristo? Por lo tanto, hermano, hermana, y amigo que nos escucha, ¿qué tipo de corazón es el que llena nuestro pecho? En otras palabras, ¿qué tipo de actitud hay en nosotros? Muchos son creyentes y no quieren apartarse nunca del Señor, porque el Señor les ha significado a su vida salvación, perdón de los pecados, una nueva vida. Pero muchos se han quedado solo con ser creyentes y no han avanzado a la siguiente etapa, no han dado el siguiente paso, es decir, yo también tengo que ser un discípulo. Hay muchos que dicen, yo no necesito aprender, yo estoy bien. Incluso algunos reducen el ser discípulo a tomar estudios bíblicos, a tomar cursos en la iglesia. Ese es un aspecto de un discípulo, es un ápice. El discípulo es más que tomar cursos. Y si bien es cierto, este año como iglesia vamos a estar trabajando en un proyecto de discipulado, en un proyecto de crecimiento, que ya luego lo vamos a estar informando, y hay hermanos que se van a estar preparando en esta próxima semana para invitar a toda la iglesia a asomarse en un tiempo de aprendizaje, de crecimiento. Y yo me pregunto, usted, hermano, hermana, cuando llegue el momento de invitarle a sumarse a un tiempo de crecimiento y de caminar en un tiempo de comprensión de la vida profunda en Dios, ¿usted se va a sumar? ¿Usted va a ser como Cornelio y va a llamar no solo a su propia vida, sino que a lo suyo? ¿Va a ser alguien que motive, que aliente, que anime? ¿O va a ser alguien que hay que arrastrar, empujar y poco más que insistir y preguntarle si quiere, si puede? ¿O va a ser alguien diligente como Cornelio, que no solo se queda solo él para escuchar, sino que además tiene la iniciativa? ¿Qué le importa a Cornelio? No le pregunta a Pedro, Pedro, ¿está bien? No, él lo hace porque cree que está bien, y por supuesto que estuvo bien, porque alguien que es dirigido por el Espíritu de Dios va a hacer lo que es correcto y va a estar donde tiene que estar. Por lo tanto, el corazón del discípulo es fundamental y elemental para que se produzca ¿qué? Crecimiento, consolidación, para que haya avance, para que haya madurez, para que podamos aprender cómo es la vida cristiana. Porque algunos, como dice la carta a los Hebreos, se han contentado solo con la leche espiritual, porque no pueden comer, digerir alimentos sólidos. Cuando alguien solo desea leche espiritual es porque se ha quedado en la estación de ser solo un creyente, solo una creyente. Pero tenemos que avanzar a la oportunidad que Dios nos da de comer alimento sólido. El corazón de un discípulo es el corazón que demuestra Cornelio, a tal punto que es capaz de servir a su comunidad, servir a su entorno. No tiene que convertirse necesariamente en un misionero e ir al otro lado del mundo. A su lado, al lado, sus vecinos al frente tienen necesidad, los que están próximos allí, y Cornelio les sirve. Pero Dios ve que esto no está completo y manda a llamar a Pedro. Pedro les comunica y Cornelio junto a su familia se convierten en creyentes. Este es el corazón del discípulo. El corazón del discípulo le permite a un hombre y una mujer estar aquí y llegar allá. No estar aquí y quedarse acá. Es quedarse acá. Por lo tanto, hermanos, cuando tenemos la oportunidad de iniciar un nuevo año, y no importando las condiciones en que nos encontremos hoy día, porque la iglesia, el templo se ha cerrado, pero la iglesia no se ha cerrado, podamos ver que Dios nos sigue dando la oportunidad para seguir siendo iglesia, seguir creciendo y avanzar desde aquí, desde ser un creyente, a ser entonces un discípulo con el corazón del discípulo. El corazón del discípulo es aquel que es humilde, sencillo y siempre está creyendo y pensando que necesita seguir aprendiendo, que necesita seguir creciendo.
El corazón del discípulo es aquel que dice, no solo quiero yo aprender, quiero que los míos también aprendan, quiero que los míos también escuchen, quiero que los míos también reciban. El corazón del discípulo me permite atesorar, pero también compartir, también expandir. Entonces, hermanos, cuando nos estamos preparando en este mes de enero para ocupar nuestro lugar como discípulos, quiero invitarte esta mañana a invitarnos todos a revisar nuestro corazón frente al relato, al testimonio que hemos leído y mirado rápidamente para ver si nuestro corazón es así. ¿Por qué está este relato en el libro de los Hechos? ¿Por qué está aquí? Justo en el capítulo 10 de Hechos, el capítulo que es reconocido como el momento en que la puerta se abre al mundo gentil, donde la predicación se abre al mundo gentil. Es el capítulo que ha sido reconocido como Pedro usando esta llave para abrir la puerta y así que permitir que el evangelio entre al mundo gentil. Yo te daré, dice Jesús a Pedro, te daré las llaves del reino. Parece que una de esas llaves la ocupó allí en Hechos capítulo 3, cuando le predica a todos los que habían llegado cuando vino el Espíritu Santo. Parece que esta otra llave la ocupa Pedro, pero ahora para abrir esta otra puerta que nadie quería abrir y donde permitió que el evangelio pudiese entrar y llegar, como también llegó un día a nuestras vidas, a nuestra tierra, a donde estábamos cada uno de nosotros. Hermano, mire lo que hace cuando uno tiene un corazón de un discípulo. Se abren puertas para que comiencen a ocurrir cosas que uno no imaginó, cosas que uno no escuchó, cosas que uno no vio, cosas que tal vez no han subido a un corazón de hombre, como dice Pablo a los Corintios. Por lo tanto, tener un corazón de discípulo, no solamente uno resulta beneficiado, sino que es la oportunidad que se abre para una cantidad de cosas bonitas, preciosas, hermosas, milagros que van a ocurrir en este mundo y en los propósitos de Dios. Por lo tanto, hermanos, no es menor ponernos a pensar en la importancia de revisar si nuestro corazón es el corazón del discípulo. Tenemos el corazón del discípulo. Estamos hechos de ese material del cual está hecho un discípulo. Estamos siendo moldeados por el Maestro para formar nuestro corazón. ¿Estamos dispuestos en este año a tener este corazón? Yo lo quiero tener. Yo quiero ser humilde e inclinar mi rostro y decirle, Señor, sí. Quizá alguno de ustedes pueda pensar que yo sé mucho, que puedo predicar, que puedo enseñar bien, no lo sé, y tampoco nunca lo voy a creer. Pero sea como sea, donde nos haya llevado el Señor, no podemos dejar de desconocer y de reconocer que necesitamos del Señor cada día más y aprender ante Él y mirarnos, ¿por qué no?, ante un Cornelio, ante un romano, ante un pagano, ante un gentil, pero que a todas luces, antes de conocer a Cristo, ya tenía el corazón del discípulo. Hermano, hermana, oremos al Señor, pidámosle ante Él, inclinémonos ante Él esta hora de la tarde y digamos, Señor, ayúdame a mudar mi corazón y sacar cualquier coraza, cualquier costra, cualquier situación que en el pasado me haya ocurrido y que hoy día me tenga en una actitud muy distinta, si no soy tan dócil, si me cuesta dar el paso, si me cuesta inclinarme para poder ser y tener y recibir y construir este corazón, el corazón del discípulo. Hermano, hermana, amigo, donde usted está, entréguese al Señor, busquemos a Cristo. Cornelio hacía muchas cosas, pero le faltaba a Cristo en su corazón. Le faltaba aquel que murió en la cruz, que resucitó y que llevó todos nuestros pecados, todas nuestras culpas. Ese es el mensaje que Pedro le compartió a Simón y a todos los que estaban en casa. Ellos lo creyeron y el Espíritu Santo vino sobre sus vidas. Reciba usted lo mismo. Acepta a Cristo en su corazón. Y al que es cristiano y cristiana, demos el paso de ser creyente a ser discípulo, no solo discípulo, sino tener el corazón del discípulo. Te invito, hermano, hermana, y todos los que están allá viéndonos, a tener este momento de oración. Quiero orar por ti. Oramos. Señor, muchas gracias esta tarde te damos, que nos permite compartir a través de la señal, de la transmisión, a través de las pantallas, Señor, el mensaje de tu palabra,
y habernos detenido, Señor, en esta oportunidad, en este domingo, en el relato puntual de Hechos, del libro de los Hechos, donde se nos comenta de este romano, de este gentil y de este centurión, de este hombre de autoridad que hacía algo tan distinto, tan poco usual, algo no habitual de ayudar a los suyos, pero no estaba completo. Señor, tal vez hay alguien en sus casas que no está viendo y que le falta algo, que no está completo, que puede tener posiciones, puede tener buenas obras, pero no es suficiente, porque por gracia somos salvos, no por obras, aunque para ti, Señor, eran agradables, pero cuando se trata de la salvación es otro el camino. Señor, si hay alguien que no ha recibido salvación en sus vidas, en el nombre de Jesús te ruego que le ayudes para ahí donde está, en su casa, en su hogar, incline no solo sus rodillas, sino que el corazón ante ti, ante Jesús, y reciba a Jesús como su Señor, como su Salvador, y crea en Jesucristo, porque por medio de Él uno recibe el perdón de sus pecados, recibe una nueva vida. Que alguien que no ha tenido esta experiencia de salvación la pueda tener hoy día mismo. Señor, guía y dirige a ese hombre, a esa mujer, a ese joven, a ese niño que está escuchando, para que crea en Jesucristo, porque no hay otro nombre bajo el cielo que haya sido dado al mundo bajo el cual podamos ser salvos, sino que a través de Jesucristo. Las obras no salvan, aunque son gratas ante Dios. Las obras, las oraciones no salvan, pero sí salva Jesucristo. Muchas gracias, porque el relato nos muestra esta experiencia de alguien que no era un creyente, pero que se convierte en creyente. Pedro le predica y hay fruto de esa predicación. Pero también llévanos a nosotros, los que somos creyentes, Señor, a tener el corazón del discípulo, este corazón humilde, este corazón sediento, este corazón que se humilla, aunque el que me esté enseñando sea un judío y yo sea un romano, figurativamente hablando. Aunque yo sea alguien, un hombre, una mujer que tiene autoridad, educación, pueda ser tan dócil que sea capaz de recibir la enseñanza del más pequeño. Hasta un niño nos podría dar una lección importante a lo que hemos pasado por los seminarios y hemos tomado una cantidad de cursos. Hasta un niño nos podría dar una enseñanza. ¿Por qué? Porque hasta un niño tomaste un día, Señor, y dijiste a todos los sabios, rabinos que estaban allí: si no os volvéis como niños, no podréis entrar en el reino de los cielos. Por lo tanto, hasta un niño nos podría enseñar, y tal vez así ha sido, pero cuando no se tiene el corazón del discípulo, los oídos se taponean y no podemos escuchar tu voz hablando al corazón. Ayúdanos a sacarnos todas las capas que a lo largo de los años nos hemos puesto, Señor, y que no nos dejan tener el corazón del discípulo. Señor, ayúdanos para ser como Cornelio, o no como Cornelio, sino como tú quieres que seamos, para dejarnos enseñar, para dejarnos formar, para dejarnos cambiar, para dejarnos transformar sin que haya en nosotros resistencia. Porque si Pedro no hubiese sido preparado, no hubiese podido entrar a la casa de un gentil. Así también prepara nuestro corazón para recibir la enseñanza que está reservada para nosotros en los próximos días. ¿Cuántas cosas tú nos quieres revelar? ¿Cuántas cosas nos quieres mostrar? Pero cuando nuestro corazón no está listo, Señor, no podemos disfrutar, no podemos tener. Por lo tanto, prepara nuestro corazón para que esté listo para recibir. Prepara nuestro corazón para que esté listo para salir de Jope e irnos a Cesarea, donde está el milagro, donde está, Señor, la revelación. Señor, ¿cuántos tal vez estarán aún en Jope y no se han atrevido a dejar Jope porque es el lugar de la seguridad? Pero en Cesarea, figurativamente hablando, digo, está el milagro. Señor, ayúdanos a dejar nuestro lugar de comodidad, a dejar nuestra azotea y de dejarnos ministrar por ti, dejarnos buscar por ti. Si alguien golpea nuestra puerta, no tener miedo a ir, no tener miedo a dejar nuestra casa, no tener miedo a cerrar la puerta y atrevernos a ver lo que tú estás haciendo. Gracias, Señor, por tu palabra. Haga vida en nuestros corazones y nos deje pensando y reflexionando, que todo sea para tu gloria. Padre, gracias te doy
por esta oportunidad de compartir con mis hermanos y hermanas, amigos y amigas que nos han visto y están con nosotros hoy. Te ruego que bendigas a cada uno en sus vidas, en sus corazones, en sus familias. Gracias, gracias, Padre. En el nombre de Jesús te lo pido. Amén. Amén, Señor.